Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Nos preparamos y nos disponemos para recibir el consejo de Dios a través de su palabra esta noche. Voy a ser muy breve realmente y es una pequeña reflexión que he llamado como pólvora. Discípulos que hacen discípulos. Y vamos a pensar este escenario. Imagine que ustedes tienen una gran noticia por compartir, no sé, una cosa así que se ganaron la lotería, les regalaron un carro, alguna cosa así que sea una noticia bomba, como decimos. Piense quién sería la primera persona a quien tú llamarías para contársela. ¿Al hijo? ¿A mis hijos? A mi amor. Uy, Alejo. Uy. Claudia ganando puntos ahí públicamente. Pero además, ustedes tienen que contar la noticia porque necesitan que se expanda rápidamente. Eso cambia un poquito a quién uno se la contaría, ¿no? Esas personas que tienen el don de la comunicación. Bueno, hoy vamos a mirar un texto que nos habla de cómo las buenas noticias del Evangelio se extendieron como pólvora al contarlas a la persona correcta. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo las buenas noticias del Evangelio se expanden como pólvora cuando las contamos a la persona correcta. Y quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 41. Juan 1, 35 al 41. Los que me quieran acompañar en la pantalla y de paso estrenan, bueno, ahí las vamos a ir poniendo. Dice así: al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida. Lo mismo que Andrés y Pedro, qué cosas. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso puede de allí salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, tenemos un relato ahí bien interesante y con muchos personajes. Hay un relato con muchos personajes, pero quisiera que nos detuviéramos rápidamente en lo que se nos dice de estos personajes y de Cristo. Entonces, bueno, después de decirnos todo acerca de Jesús, Juan nos presenta a Jesús como el Mesías y él luego de eso empieza a mostrarnos a las personas que estaban cerca de él en su ministerio en la tierra. Las buenas noticias del reino que ha llegado
como empieza el Evangelio de Juan a declarar que hay alguien que ha venido que es muy importante, empiezan a esparcirse como pólvora. Y vamos a ver entonces quiénes son estos personajes. El primero de ellos, que en nuestro caso son los personajes que activaron las luces de Bengala. El primero de ellos es Juan el Bautista. En el versículo 35 dice que él vio a Jesús y le dijo a dos de sus discípulos. ¿Quiénes son esas dos personas? A quien Juan les dijo, miren, allá va el Cordero de Dios. ¿Quiénes son? Andrés y quién más. Y a un desconocido, ¿cierto? A Andrés y a otra persona que estaba ahí. ¿Qué aprendemos de Juan? En este momento Juan está señalando más allá de sí mismo. Juan seguramente se dio cuenta de que al hablar así, los discípulos que antes estaban con él lo iban a dejar, ¿cierto? Él les estaba diciendo, mira a ese que está allá, es el Cordero de Dios. Y en otro texto dice, yo no soy digno de desatarle ni la correa de las sandalias. Él es más grande que yo. Así que cuando Juan invita a sus dos discípulos, sabía que iba a perder dos alumnos. Pero Juan se arriesga. ¿Por qué se arriesga a perder dos discípulos en quienes había invertido tiempo y mucho esfuerzo? Porque en el noble corazón de Juan no cabían los celos. Juan había venido a poner al pueblo en contacto, no con él, sino con Cristo. Y Juan no tenía otro pensamiento que mandarle a la gente a Jesús. Juan no es el hombre que quiere quedarse con el crédito. Juan es el segundón que necesita ocupar el segundo lugar. Y eso es curioso porque los maestros en esta época entrenaban a los discípulos y estos se iban a enseñar a otros. Cuando ellos ya aprendían mucho, iban y tenían sus propios discípulos. Pero era muy raro que un maestro recomendara a sus discípulos a un maestro más grande. Esto que Juan está haciendo en esta escena es atípico. ¿Qué denota de Juan? Bueno, una gran humildad de reconocer que hay alguien que es más grande que yo. Y denotaba confianza en ese otro maestro que estaba señalando. Y él dice en dos ocasiones, en el versículo 29 y 35, como el Cordero de Dios, dice Juan. ¿Por qué lo llama Cordero de Dios? Bueno, él tiene el propósito de dar a entender que esa persona a quienes ellos van a seguir, había un significado especial sobre él, sobre esta persona. Y Juan señala, cuando uno se hace discípulo de Jesús y está listo para hacer otros discípulos, necesitamos tener la humildad de Juan para decirle a la gente, no me sigas a mí, porque realmente quiero presentarte a alguien que es mayor que yo y que es mejor que yo. Venimos al reino, no para ser los protagonistas del reino, sino para mostrarle a la gente el verdadero protagonista, que es Cristo. No traemos a nuestras familias a la iglesia para que sean como nosotros, sino para que sean como Cristo y lo sigan a Él. Entonces, el primero en encender la mecha, como decimos, la bengala de las buenas noticias del Evangelio fue Juan el Bautista, y le dijo a sus dos discípulos quién era Jesús, el Cordero de Dios. Entonces tenemos aquí Andrés y a un NN. En el versículo 37 no se identifica quién es este NN. Algunos dicen que puede ser el Juan que escribió el Evangelio. Pues no lo sabemos. Recuerden que hay dos Juanes en la Biblia, el Bautista y el discípulo amado. Pero en todo caso, quien quiera que haya sido este desconocido que siguió a Jesús, estos dos personajes son evidencia de la iniciativa divina. Siempre es Dios quien da el primer paso. Dios no nos deja buscar y buscar y buscar hasta que lo encontremos, sino que Él sale a nuestro encuentro. Como lo dijo Agustín, y esta frase me encanta, no podríamos ni haber empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiera encontrado ya.
Es decir, el día que tú creíste que encontraste a Jesús, Él te había encontrado hace mucho rato y tú no te habías dado cuenta. Entonces, estos dos personajes son evidencia de esa iniciativa divina. Cuando acudimos a Dios, en nuestros términos, acudimos a uno que se detuvo primero que nosotros, que se detiene a esperarnos, que hace una pausa en su agenda. El Dios del universo se toma la molestia de salir al camino para encontrarte, para llamarte, para atraerte con su amor. Los discípulos de Juan le respondieron a Jesús de una vez: ¿dónde te estás quedando? Estos eran confianzudos, como decimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos están preguntando dónde te quedas? E inmediatamente aparece la segunda definición que le dan a Jesús en este texto. Él lo llaman rabí. Juan dijo: este es el Cordero de Dios, y ellos enseguida lo identifican como el rabí. Este título era un título de mucho respeto que le daban a alguien que consideraban un gran maestro. Así que ellos lo ven e identifican a Jesús de esta forma: este es alguien a quien yo puedo seguir y de quien voy a aprender muchísimo. Y bueno, el texto nos dice que era más o menos la hora 10:00. Esto quería decir que es más o menos las 4 de la tarde, y ellos les dicen: bueno, ya no nos podemos ir para nuestra casa o para donde sea que fuéramos, porque en el camino nos coge la noche y no es seguro. Dinos dónde te quedas, porque buena noticia, Jesús, tendrás 2 comensales nuevos esta noche. Y esa noche inició el camino de Andrés y del NN con Jesús. Y yo me puedo imaginar esa primera cena, ¿no? De ellos 3 sentados a la luz de la vela, comiendo tal vez pan y pescado, que era lo que normalmente comían. Y puedo imaginar esa conversación de esos 2 primeros discípulos con el Cordero de Dios. La primera noche de muchas noches que cambió su vida para siempre. Ahora, ¿cómo vamos en esta historia de las buenas noticias del Evangelio? Juan trajo a Andrés y al desconocido a Jesús, y a su vez inmediatamente Andrés aprende. ¿A quién trae? A Pedro. Vamos a hablar de Pedro ahorita, pero quiero que nos detengamos un poquito sobre Andrés, porque hay una cosa muy curiosa. Este Andrés se caracteriza por estar dispuesto a ocupar el segundo lugar. Aprendió muy bien de Juan, de su primer maestro. Una y otra vez se le identifica a Juan como el hermano de Simón Pedro. Si bien en la Biblia se menciona y estaba Andrés, el hermano de Simón. Nunca se mencionan por separado. Y muchos es posible que no supieran quién era Andrés, pero todo el mundo sabe quién es Pedro. ¿Qué sabemos de Andrés? Muy poco, pero todos sabemos algo acerca de Pedro, ¿cierto? Pero lo más curioso del asunto es que no fue Pedro quien trajo a Andrés, fue Andrés quien trajo a Pedro. Y eso cambia la perspectiva de cómo uno mira el personaje. Y Andrés se caracteriza por estar listo para presentarle a otros a Jesús. Andrés aparece 3 veces en la historia de los evangelios. Y miren lo curioso. La primera vez es aquí, cuando trae a Pedro. La segunda vez es cuando trae al niño que dice que tiene 5 panes y 2 peces, en Juan 6, cuando Jesús va a alimentar a la multitud. Y la tercera vez es en Juan 12, cuando trae a unos griegos que tienen unas inquietudes y Él los trae a donde Jesús. Qué cosa tan curiosa de Andrés. Disfrutaba enormemente trayendo a otros a Jesús. Es muy curioso que las 3 ocasiones en que se menciona a Andrés en los evangelios, se le menciona trayendo a otros a Jesús. Si yo quisiera que de mí se escribiera un libro, yo quisiera que se me describiera como Andrés, que no se dijera mucha cosa, porque pues honestamente no hay mucho que decir, pero que se dijera que es la persona que siempre trae a otros a Jesús. Esa es una descripción de mucho honor para alguien en este camino del discipulado. Entonces, Andrés sobresale como el cristiano cuyo deseo del corazón era compartir la gloria de Cristo. Él tenía un corazón misionero.
Y este es el segundo personaje del que aprendemos. De Juan aprendimos la humildad para decir, quiero ser el segundo. Pero de Andrés aprendemos que necesitamos traer a otros a Jesús, tener ese corazón misionero, que le urge que otros vengan a Jesús. Y Andrés es nuestro gran ejemplo en que no puede guardarse a Jesús para sí. Él necesita compartirlo. Pero a veces nuestro corazón pecaminoso y egoísta se quiere quedar con todas las bendiciones, con toda la gloria, con todo lo bonito y bello que es Jesús, solo para nosotros mismos. Mientras yo esté bien y mi salvación esté asegurada, pues que Dios tenga misericordia del vecino. Él verá. Andrés no pensaba como a veces pensamos nosotros. Andrés tenía urgencia en su corazón porque otros vinieran a Jesús. Ok, ahora detengámonos a pensar en Pedro. En el versículo 41, Andrés trae a su hermano. Y nuevamente Juan se toma la molestia de decirnos cómo se identifica a Jesús en este caso. Él le dicen el Mesías. Entonces Juan nos presenta a Jesús como el Rey ungido. Estos detalles van a ser relevantes al final del sermón. Cuando Andrés le trajo a Pedro a Jesús, Jesús dice que se quedó mirándolo fijamente. Y bueno, son esas miradas incómodas de Jesús cuando sentimos que Jesús mira más allá de lo que la gente puede mirar y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Así que Jesús con la mirada cautivó a Pedro y le dijo, mira Pedro, te conozco, sé que te llamas Simón, pero de hoy en adelante te vas a llamar Cefas, es decir, roca. La Biblia tiene su propia roca, no solamente Hollywood. La roca se copió de Pedro. Entonces, aquí tenemos otra escena interesante. Pedro y Cefas no son nombres distintos, sino el mismo nombre en diferentes lenguas. Y me parece muy interesante el dato de por qué el Señor le cambia el nombre a Pedro, justo en este momento. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo cambiaba el nombre de una persona para describir una característica de ella o para indicar que algo nuevo en cuanto a Dios estaba sucediendo con esta persona. Entonces, por ejemplo, 5 le cambió el nombre por Abraham, ya todos nos sabemos la historia. De Sarai la llamó a Sara en Génesis 17. Jacob le cambió el nombre a Israel en Génesis 32. En el Nuevo Testamento encontramos a Saulo, que lo llaman Pablo en Hechos 13. Y aquí encontramos a Pedro, a Simón, como era su nombre anterior, que ahora se va a llamar Pedro. Pedro inicia una nueva etapa en nuestra vida, en su vida como discípulo de Jesús. Y todo para él cambiará radicalmente, y eso incluye su nombre. Ser discípulo implicó para Pedro dejar atrás muchas cosas y caminar en la nueva identidad que Jesús le había dado. Porque el discipulado es un asunto de renuncia. Y Pedro estuvo dispuesto a renunciar a lo que él era hasta el momento para adoptar lo nuevo que el Señor traía para él. Ser llamado roca o Cefas hacía parte de ese nuevo paquete que el Señor trae a nuestras vidas cuando Él nos encuentra y hace todas las cosas nuevas. Ahora, se sigue expandiendo la mecha del Evangelio. Juan trajo a Andrés y al desconocido. Andrés trajo a Pedro. Y luego el texto dice que Jesús trajo a Felipe. Jesús llama a Felipe, le dice, sígueme, e inmediatamente Felipe, ¿qué hace? Trae a Natanael. Se va repitiendo el modelo, ¿cierto? De yo te veo hacer algo y voy inmediatamente y lo hago. Yo te veo traer a alguien a Jesús y enseguida voy y lo traigo a otra persona. En el versículo 45, Felipe trae a Natanael. ¿Y Natanael qué dice? Reaccionó despectivamente, diciendo, bueno, Nazaret es un lugar corriente, ¿qué puede tener de especial ese lugar? No era la clase de lugar de donde puede salir una persona, pues a quien yo merezca seguir.
Evidentemente Nazaret tenía muy mala reputación. Y Felipe no se desgasta en una discusión interminable, sino que le dijo: venga y vea. Los padres deberíamos terminar discusiones así muy a menudo con nuestros hijos. Vaya y vea. El pastor podría terminar muchas de sus consejerías: vaya y vea, hermana, y no moleste más. Eso fue lo que hizo Felipe. Vaya y vea. Y Natanael, probablemente en ese deseo ardiente de confirmar su teoría, fue y vio. Pero no esperaba lo que encontró, ¿no? Jesús siempre es una sorpresa para cualquiera que se acerca. Y la invitación de Felipe de vaya y vea denota mucha seguridad. O sea, Felipe estaba seguro que lo que Natanael iba a encontrar no lo iba a decepcionar. Él estuvo seguro en decir: vaya y vea, con sus propios ojos compruebe. Porque no cabe duda de que tenemos que conocer a Cristo personalmente antes de decirle a otros: vaya y vea. Porque si no estamos seguros del Cristo al que vamos a presentar, pues no podemos traer a la gente a Él. Si no estoy seguro de que Dios es un Dios amoroso y perdonador, proveedor y protector, ¿cómo se lo voy a presentar a la gente así? Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, el verdadero discípulo tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo en primer lugar para poder presentárselo a otras personas. Y en ese diálogo de Jesús con Natanael, Natanael se sorprende: ¿cómo es que tú ya me habías visto? Y ese asombro de Natanael, entonces el resultado es un reconocimiento. Le dice: eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Ese vaya y vea resultó más grande de lo que Natanael y creo que también Felipe se imaginaron. Natanael terminó reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, nada más y nada menos. Entonces, estas noticias se han extendido como pólvora, ¿cierto? Las buenas nuevas del reino. Y Jesús, en esta dinámica de el uno trae al otro, va ganando cada vez más discípulos. Y el cuadro se va haciendo cada vez más grande. Juan trae a Andrés y al desconocido, Andrés trae a Pedro, Jesús trae a Felipe, Felipe a Natanael. La dinámica de discípulos que hacen discípulos. La dinámica de Juan, los discípulos de Juan lo vieron empujarlos a Jesús y ellos inmediatamente hicieron lo mismo. Discípulos que hacen discípulos. Juan el Bautista y todos ellos, todos los que trajeron a otros a Jesús, lo hacen en un pleno conocimiento de quién es Jesús. Nadie puede traer a Jesús si no lo conoce primero. Y este texto es muy interesante, lo que yo les dije ahorita sobre la identidad de Jesús. A él se le llama Cordero de Dios por boca de Juan, Rabí por boca de Andrés, Mesías por boca de Andrés también. Felipe dice: eres el cumplimiento del Antiguo Testamento, y Natanael finalmente lo llama el Hijo de Dios y Rey de Israel. El cuadro completo nos presenta Juan el Bautista, el evangelista Juan acerca de Jesús. Juan no solamente quiere que sepamos cómo se hacen discípulos, sino que también quiere que sepamos quién es el Dios para quien hacemos discípulos. ¿Qué podemos aprender de este asunto de discípulos que hacen discípulos? Bueno, número uno, el testimonio personal es uno de los métodos más efectivos para llevar a quienes pueden ser discípulos de Jesús. La gente que te ve en tu casa, los vecinos, en tu trabajo, tu testimonio es la herramienta más poderosa para atraerlos a Jesús. ¿Te da pena predicar? Pues no importa, sé un testimonio de Cristo. Eso será suficiente. De la prédica se encarga el pastor. Ay, es que me hacen preguntas y no sé cómo responder.
tráigaselos al pastor, usted sea buen testimonio. Ay, es que me da pena dirigir la oración en el grupo en casa. Deje que Claudia haga eso, usted sea buen testimonio. Eso es, el testimonio personal es el arma más poderosa para conquistar a otros para Jesús. Eso lo vimos en el texto. Segundo, podemos traer a nuestras familias como Andrés trajo a Pedro. ¿Quién dice que no podemos ganar a nuestros familiares para Jesús? ¿Por qué se hace difícil a veces? Porque nos conocen. Entonces no nos creen. Pero tenemos que hacer que nos crean. Hay que portarse bien de vez en cuando. Pero podemos, a pesar de nuestra imperfección, porque nunca dejaremos de ser personas pecadoras, a pesar de mi pecado, de mi quebrantamiento, de que voy a fallar como hermano, como hijo, como madre, a pesar de eso, puedo ser luz en mi familia para traer a otros a Jesús. Número 3, podemos traer a Jesús a nuestros amigos, como Felipe trajo a Natanael. Pero pasa que a veces nuestros amigos son los últimos en enterarse que somos cristianos. Porque nuestros estados no hablan de Jesús, nuestros likes no hablan de Jesús, nuestras actividades del viernes por la noche no hablan de Jesús, nuestro comportamiento en el trabajo no habla de Jesús. Y la gente a veces, usted era cristiano, ay, yo ni sabía. ¡Qué sorpresa! Hace 5 años te conozco, amigo. Eso no debe pasar. Nuestros amigos deben ser nuestro primer objetivo, discípulos que hacen discípulos. Y que el Señor nos ayude en esa tarea, ¿cierto? De cómo siendo quien soy, un pecador, puedo traer a mis amigos a Jesús. Número 4, hay que conocer a Cristo personalmente antes de invitar a otros a venir a Él, para luego pretender a hacer discípulos. Y el Señor nos va a ayudar en ese pasito a pasito. Y por último, necesitamos presentarle a la gente al Jesús correcto, al verdadero. No vender al Jesús que hace milagros, no vender al Jesús que te va a complacer en todos tus caprichos, no vender al Jesús que te va a resolver todos tus problemas. Es al que la Biblia nos presenta, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el cumplimiento de las profecías, el que tiene lo que tú necesitas para ser salvado de tus pecados. Porque muchas veces solemos predicar a un Cristo, al Cristo que yo he conocido, entonces ese es el que yo predico, pero puede que suceda que ese Cristo que yo he conocido no va en concordancia con las Escrituras. Hay que estudiar más la Biblia, hay que ver menos videos en Instagram y en Face de predicadores y escuchar más el consejo de Dios en su palabra. Ese sí es el verdadero Cristo. En Face y en Instagram desafortunadamente circulan muchos videos que no presentan al Dios verdadero, que prometen cosas que la Biblia no enseña. Y nosotros compartimos esos enlaces, mandamos esos videos a nuestros amigos con el buen sentimiento de que conozcan a Dios, pero les estamos presentando un Cristo que no es el que la Escritura nos enseña. Entonces tenemos que ser selectivos y muy cuidadosos. ¿Cuál es el Cristo que la Biblia me enseña? Mira, Juan nos los resume en un capítulo, en unos cuantos versículos, ahí está. Que si quieres saber más, venga a la escuela bíblica, venga los miércoles, hable, sáquele una cita al pastor para que le enseñe personalmente. Hay muchas maneras. Entonces, bueno, ¿con qué desafío nos quedamos? Discípulos que hacen discípulos. Pero para ser discípulos, ¿qué tengo que hacer primero? Ser un discípulo. Ser un discípulo de Jesús. Entonces vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Cristo que nos dé ese ímpetu que tuvieron estos primeros hombres para alcanzar a otros y traer a otros a Jesús. Porque el Señor dice en su palabra, el que a mí viene, no lo echo fuera. Señor, en esta noche, después de reflexionar en esta historia tan inquietante sobre estos hombres, estos primeros hombres que te siguieron, nos sentimos identificados de muchas maneras y queremos pedirte, Señor, que nos des la humildad de Juan el Bautista,
que no tuvo problema en decir, hay uno que es más grande que yo, síganlo a él. No me miren a mí, míralo a él. Danos, Señor, la pasión de Andrés, que tiene esa inquietud por llevar a otros a Jesús fervientemente, una y otra vez, una y otra vez. Danos, Señor, la certeza de Felipe de poder decirle a otros, ven y ve, porque estamos seguros de quién tú eres, porque te hemos conocido. Enséñanos, Señor, a sorprendernos como Natanael, que se sorprendió de lo que vio y encontró. Danos la capacidad de encontrarte en la Escritura, en la intimidad de nuestra habitación y sorprendernos como tus discípulos. Porque a partir de esa sorpresa, Señor, es que vamos a poder traer a otros a ti, traerlos a un Dios que es sorprendente. Danos, Señor, las palabras, los escenarios, los espacios, las personas, los momentos donde podemos traer a otros, a ti, Cristo, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Perdónanos, Señor, por las muchas veces en que nos hemos quedado callados porque tal vez sentimos pena de hablar, sentimos miedo del qué dirán, sentimos vergüenza porque tal vez no tendremos las respuestas. No queremos orar en público porque no sé orar muy bien. Pero, Señor, tú nos has dado todas las herramientas. Nos has dado una iglesia que nos capacita. Has puesto personas para enseñarnos. Has puesto espacios. Nos has dado tu Espíritu Santo. Nos has dado tu palabra, Señor, que podemos tener acceso a ella cuando queramos. Danos, Señor, la habilidad y la agilidad para estudiar tu palabra, conocerte, adentrarnos en ella, ser tus discípulos, para luego, Señor, con pies ágiles, hacer discípulos. Cristo, te necesitamos y reconocemos que hay muchas personas allá afuera que te necesitan también. Danos la oportunidad de poder traerlos a ti, Señor. Y que podamos empezar a escuchar testimonios a partir de hoy de cómo, Señor, tú nos has abierto escenarios para hacer discípulos en conversaciones sencillas, en la parada del bus, en la estación del metro, almorzando con mi compañero de trabajo, yendo a la tienda con mi vecina. Danos, Señor, esos momentos para sembrar tu palabra, tu evangelio, tu gloria en esta tierra que tanto te necesita, Señor. Hazme un mensajero de tu gloria, Señor. Por favor, te lo pido. Dame urgencia en mi corazón por compartir de otros. Cristo, si tú no pones este deseo en mi corazón pecaminoso nunca querrá, Señor. Por eso venimos a ti en dependencia, para que tú nos ayudes, nos enseñes, nos impulses, nos empujes, nos envíes, Señor, a otros. Gracias, Padre, porque un día saliste a nuestro encuentro y usaste también a una persona para traerme a ti. Gracias, Señor, por esa persona. La bendecimos y celebramos que tú usaste a alguien para que yo hoy sea tu discípulo, tu discípula. Permíteme, Señor, también ser instrumento para otros. Ser discípulos que hacen discípulos, y que la bengala del evangelio se extienda como pólvora, Señor, en este barrio, en esta ciudad, en este país, Señor, porque te necesitamos. Recordamos a nuestros hermanos en Venezuela, en esos momentos de crisis, momentos álgidos, difíciles, Señor. Dale sabiduría, Padre, sé tú el Dios soberano de este país. No los olvides, Señor. Extiende tu mano de misericordia por ellos. Bendice, Señor, a las familias de las personas que son nuestros hermanos en IBM, que todavía están en Venezuela. Acompáñalos, Señor. Ten misericordia de ellos, los que están pasando tiempos difíciles. Ten piedad, Señor, de nuestros hermanos venezolanos. Trae justicia sobre esta nación, Señor. Que tu justicia, tu paz y tu equidad reine sobre este país, Señor.
Sé tú el Dios soberano que vigila y que no duerme sobre los venezolanos hoy, mañana y siempre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Amén.